Programa, nuestra cuarta transmisión en vivo para hablar de distintos temas, particularmente centrados en las propuestas en materia económica por parte del gobierno, como también las propuestas que desde la oposición hemos hecho para ir en ayuda a las familias chilenas. En esta crisis que cada vez se recrudece más, tenemos 580 y algo muertos ya. El último reporte del gobierno cifra en 57.581 contagiados, 3.964 casos nuevos el día de hoy, y así estamos, la situación sigue poniéndose cada vez más crítica. Para esta conversación el día de hoy hemos invitado al diputado Daniel Núñez, él es diputado de la región de Coquimbo, del distrito del quinto distrito de la región de Coquimbo. Él es preside la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y bueno, también tiene una importante trayectoria política de dirigente estudiantil. Él además es licenciado en sociología y bueno, nos va a acompañar en unos minutos más en esta conversación. Pero antes quería mencionarle, bueno, ahí está ya Daniel, ¿sí? ¿Lo pueden ver? ¿Nos puedes saludar, Daniel? Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias Antes por la les quería invitación. mencionar a quienes nos escuchan que hemos estado trabajando en el distrito con distintos dirigentes y dirigentas de las comunidades educativas a propósito de la situación que vive en la comunidad escolar con la suspensión de las clases y la demanda que ha surgido de los territorios y que se ha plasmado también en iniciativas legales sobre la suspensión del CIMSE y la suspensión de la evaluación docente. Recomendaciones además que se han hecho por parte de la Fundación, por ejemplo, Educación 2020, también por parte de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. Todos ellos recomiendan al gobierno suspender el CIMSE. No es recomendable presionar a la comunidad educativa con pruebas estandarizadas que son imposibles, obviamente, de aplicar en un contexto donde difícilmente se puede pasar la materia y los contenidos del currículum como en un año normal. Lo mismo con la evaluación docente. Hemos estado en conversación entonces con dirigentes de la comuna de Puente Alto, de la comuna de La Florida, de la comuna de La Pintana, para ir acompañándolos, levantando obviamente los requerimientos y las propuestas que surgen de la comunidad escolar y poniendo obviamente en tabla también los proyectos de ley asociados a esto, como lo fue la presentación la semana pasada del proyecto de ley para suspender el CIMSE y la evaluación docente. Lo mismo en materia de género, hemos conformado con la diputada Gael Yomans y la senadora Adriana Muñoz la mesa Género COVID-19, que agrupa más de 40 organizaciones de mujeres y feministas. Ya hemos levantado la primera declaración pública con distintas propuestas para el Ejecutivo, medidas concretas que permitirían, ¿cierto?, afrontar de mejor manera la violencia de género que también se ha visto agudizada y mucho más crítica en el contexto de la crisis sanitaria. Ahora sí vamos a partir entonces con el tema que nos convoca, que tiene que ver con las medidas económicas. Vamos a conversar sobre el bono COVID-19, sobre el ingreso familiar de emergencia, sobre la canasta alimenticia que ha anunciado el gobierno y en contraposición a eso, la cruda realidad que siguen viviendo las familias, que se ha expresado en manifestaciones como la de San Ramón, la misma comuna de La Pintana, que es parte de mi distrito, el distrito 12, y así a nivel nacional. Daniel, partamos entonces. Tú como presidente de la Comisión de Hacienda, a ver si nos escucha Daniel, ahí sí. Sí, te escucho, Camila. Dime nomás. Como presidente de la Comisión de Hacienda ha estado, bueno, involucrado en todo el debate de las propuestas de carácter económica que ha presentado el gobierno. ¿Tienes una evaluación general respecto a estas? Se nos fue, parece, Daniel. No estamos con algunos problemas de conexión. Vamos a ver si logra volver. Ahí sí. Ahí Ahí sí. sí. Ya. ¿Ahí estamos? Bien. Ahí estamos. Te preguntaba como presidente de la Comisión de Hacienda, ¿cuál es tu evaluación de las distintas políticas y propuestas en materia económica del Ejecutivo? Partiendo principalmente por las que van a las familias chilenas. Hablo del bono COVID,
del ingreso familiar de emergencia y la canasta básica. Después vamos a hablar del FOGAPE, que es un proyecto que fue destinado supuestamente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, yo creo, Camila, que el gran problema, un poco tú lo estabas comentando, es que la gente, la que hoy día está afectada, la familia trabajadora chilena, que ha visto que su empleo se suspendió temporalmente, que está viviendo un seguro de cesantía que se le acaba, o que derechamente quedó cesante y ya no tiene ningún ingreso, o sencillamente trabajaba por cuenta propia, informal, y ve cómo su ingreso cayó significativamente, no ha visto estas ayudas que el gobierno anuncia, no le han llegado, no se han concretado. A mí mucha gente me ha dicho que, claro, le llegó algo del bono COVID, pero muy como casos aislados. Hay mucha gente que hace el reclamo y lamentablemente eso va a pasar también con la otra ayuda más significativa que el gobierno ha anunciado, que es el famoso ingreso familiar de emergencia. Acá nuevamente hay algo que ya se dio en el primer gobierno de Sebastián Piñera, que es la letra chica. Es decir, dicen, hay un anuncio, este anuncio va a llegar, recuerdo que hablaban de la cifra de 4 millones de personas, pero después comienzan los pero la letra chica, y ese anuncio va a dejar fuera a mucha gente que lo necesita, tanto trabajadora de clase media que hoy día está en una situación muy angustiante. Entonces, yo en general diría que el gobierno está improvisando, no tiene un diseño, una concepción de poder apoyar a la familia que está pasando hoy día y sintiendo el efecto de la crisis, y por el contrario, lo que ocurre es que este gobierno está haciendo recaer en los trabajadores el pago del costo de la crisis, y eso es lo más cuestionable de todo. Uno podría decir es que no hay otra solución. Chile no tiene recursos económicos, es un país pobre y por lo tanto tenemos que salir adelante en esta situación de grandes sacrificios. Pero esa no es la realidad. El gobierno, el Estado de Chile ahorró para periodos difíciles, tiene un ahorro muy importante, que son los fondos soberanos, que hoy día llegan a 22.000 millones de dólares, que son dineros del Estado, que están depositados en el exterior. Chile tiene también la capacidad de endeudarse, que podría hacerlo a través de distintos mecanismos, lo hizo hace pocas semanas atrás, y por último también en Chile hay mucha riqueza privada, los súper ricos de Chile son multimillonarios, en esta crisis van a seguir enriqueciéndose y el gobierno se ha negado también a buscar alguna medida que a través de un impuesto a los súper ricos podamos entregarle un ingreso familiar digno a la gente que hoy día está viviendo esta emergencia, y por supuesto que está en la casa agobiada, como hemos visto en las imágenes de televisión ahí en comunas de la región metropolitana, pero eso también se está viendo en mi distrito, en la región de Coquimbo, en menor intensidad, porque estamos en cuarentena, pero sí hay mucha gente que perdió el empleo y que derechamente ya lleva un mes sin ingreso económico. Entonces, yo evalúo al gobierno con una política que la verdad es muy improvisada y que en lo esencial le traspasa a los trabajadores el costo de la crisis y no toca, digamos, a la élite económica que sigue, digamos, manteniendo ganancias bastante importantes en medio de esta situación. Sí, se ha dicho permanentemente en el debate parlamentario que, por parte del gobierno, ¿cierto?, que el Ejecutivo y el Estado está haciendo un esfuerzo fiscal tremendo, que aunque parezca insuficiente, son gran cantidad de recursos, que hay que entender que esta crisis va a durar más y por lo tanto no pueden desembolsar todos los recursos. Están diciendo en el fondo que también las propuestas de la oposición son demasiado costosas, ¿ya?, y por lo tanto irresponsables. Tú decías además que el gobierno ha estado improvisando, pero en el debate parlamentario muchas de las cuestiones que se evidencian luego la implementación de las leyes, los problemas, la letra chica, como tú decías, fueron temas que han sido advertidos en el debate parlamentario. Entonces, me gustaría un poco que pudieras ahondar en, por un lado, qué opinión tiene respecto a la capacidad del Estado y cuáles son los montos concretos que podría contar el Estado a través de los fondos soberanos, a través de su capacidad de endeudamiento. ¿Cuál es la realidad económica que tiene el país y el fisco particularmente para poder ir en apoyo a las familias? Y por otro lado, ¿cuáles serían estas letras chicas que se han ido advirtiendo más bien por parte de la oposición en el Congreso Nacional? Bueno, lo primero es que obviamente estamos enfrentados a una crisis inédita y es evidente que esta situación de tener semi-paralizada la economía del país genera problemas que son bastante grandes. Por lo tanto, es evidente que si pasamos 4, 5, 6 meses en una situación como esta, va a haber un descalabro de grandes proporciones. Sin embargo, todo indica que si las medidas se hubiesen tomado a tiempo, aún en los países en que la situación ha sido más complicada, como Italia, España,
después de 1 o 2 meses de un confinamiento muy extremo, los casos bajan significativamente. Lamentablemente en Chile se hizo lo contrario, no se quiso hacer un confinamiento estricto y hoy día estamos con una situación que se descontroló y que lo más probable es que nos lleve como, digamos, en un tiempo bastante erróneo a tener que tomar medidas más drásticas. Entonces, estamos viendo muchos efectos económicos. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué puede hacer el gobierno? Y lo que yo comentábamos anteriormente, Camila, es que hoy día Chile tiene posibilidad de recurrir a recursos y por lo tanto tiene que poner esos recursos en lo más importante, que es la gente. Porque lo que uno no puede entender es que un gobierno sea indolente, sea indiferente frente a la situación de pobreza, de hambre que están viviendo muchos hogares chilenos y que son, por supuesto, los hogares más modestos. Yo me quedo muy palpable una reunión que tuve en La Serena, una mujer que me decía, mire, si yo soy madre soltera, tengo 3 hijos, y si yo no puedo salir a trabajar por cuidarlos, no puedo salir a trabajar porque no hay pega donde yo estoy trabajando, sencillamente tengo que darles de comer. Entonces, hoy día hay que implementar soluciones de emergencia y por eso nosotros dijimos que un bono, como el bono COVID, que era de 50 lucas, era algo absolutamente insuficiente. Del producto de esa crítica, de la presión social, salió la propuesta del ingreso familiar de emergencia, que a nosotros nos pareció algo correcto. Hablamos de una renta que fuera básica y que pudiera estar incluso por un periodo de 6 meses, pensando en que esta crisis va a repercutir económicamente no solo hoy día, sino que en los próximos meses. Y ahí siempre dijimos que lo básico, lo mínimo, lo digno para una familia chilena era poder tener un ingreso equivalente a 450.000 pesos por un hogar de 3 personas. Nos parecía que lo lógico, de 4 integrantes, pero que era lo lógico para poder darle esa dignidad, que es la línea de pobreza. Pero el gobierno se cerró y su argumento, como tú decías antes, siempre ha sido no hay recursos. Y eso es lo paradójico. En primer lugar, y es bueno tal vez que la gente lo pueda comprender, Chile tuvo un periodo en que la economía se desarrolló en muy buenas condiciones, especialmente por el alto precio del cobre. Fue lo que ocurrió en todo el mundo, que se llamó el boom de los commodities, los productos que se exportaban que provenían de materias primas. Y el precio del cobre llegó a estar a $4 la libra de cobre. Eso permitió que el Estado ahorrara por el impuesto que pagaban las mineras privadas, no todo lo que quisiéramos, pero algo pagan, y sobre todo por los ingresos de cobre. Esos recursos que son del Estado de Chile, que no pertenecen a Piñera, al ministro de Hacienda, son lo que se llaman los fondos soberanos. Un ahorro estratégico que tiene el país, que está en instrumentos financieros en mercados exteriores. Está depositado en Europa, en Estados Unidos. Y eso llega hoy día a la cifra de 22.000 millones de dólares. Es decir, es una gran cantidad de dinero. Todo el plan que el gobierno dice que hoy día va a dar a los trabajadores informales es o contempla 2.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una cifra que es 10 veces superior a todo lo que hoy día está dando el gobierno en ese plan. Por lo tanto, que el gobierno ocupe algo de los fondos soberanos, por ejemplo, 2.000 millones de dólares, le permitiría duplicar toda la ayuda que entrega. Entonces, si hoy día Piñera está anunciando que va a entregar un ingreso familiar de emergencia de 65.000 pesos por persona, bueno, podría usar 2.000 millones de dólares de los fondos soberanos y perfectamente duplicarlo e incluso triplicarlo. Existe esa posibilidad, pero hay la decisión política de no hacerlo. Hay otro camino que también puede emprender el gobierno, y es que Chile tiene la posibilidad de emitir bonos. ¿Qué implica que el gobierno chileno emita bonos? Implica que se endeuda en mercados que pueden ser extranjeros o nacionales. Y el gobierno lo hizo hace pocos días atrás también en forma exitosa, pero ha señalado que quiere restringir el endeudamiento y no quiere acrecentar esa base tan importante, que podría ser otra forma de llegar a recursos. Y por último, si llegamos a la conclusión que el Estado es frágil, que esta crisis va a durar muchos meses, que no podemos gastar todo, como dice Briones, el ministro de Hacienda, todas las balas ahora, y que hay que gastar municiones para un minuto más complejo, nosotros como bancada hemos planteado la necesidad de que entonces se haga un impuesto especial a las grandes fortunas del país. Y esto es muy concreto. En Chile hay súper ricos, mega millonarios que tienen patrimonios que son escandalosos, realmente algo que llega a ser vergonzoso. Y en esta crisis ellos no han puesto ni un peso para enfrentar la emergencia. Entonces, mientras los trabajadores les dicen usted va a tener que reducir su salario, va a pasar un periodo difícil, pague un costo, haga el sacrificio, a los súper ricos de Chile, a Polman, Piñera, Luxig, Ponce Lereu, no se les está, no están pagando ningún costo por esta crisis.
porcentaje que es el 2,5% y que eso permitiría llegar a una cantidad cercana a los 6.000 millones de dólares. Entonces, en Chile hay dinero en el Estado, en los súper ricos, que hoy día se puede utilizar para entregar una ayuda inmediata, permanente, que por lo menos dure unos 6 meses y que permita salir a la situación agobiante y que lamentablemente va a ser aún más agobiante que está viviendo la familia trabajadora, tanto bueno, en todo Chile, pero hoy día particularmente en las regiones que están con cuarentena, en Iquique, en Alto Hospicio, y también, por supuesto, en la región metropolitana, pero que esto se vive, obviamente, en todo Chile. Sí, Daniel, tienes, bueno, como tú mencionas, la verdad es que ha estado bien instalado en el debate, al menos en el Congreso Nacional, y hoy día también probablemente muchas de las familias trabajadoras que están con sus contratos suspendidos, están recibiendo la mitad de las remuneraciones que recibían antes, que ya eran bastante bajas, o que están lisa y llanamente sin ningún tipo de ingreso. Se están preguntando y están debatiendo, bueno, Chile tiene la capacidad de realmente hacer que las familias trabajadoras dejen de pagar los costos de la crisis, se puedan mantener en sus casas con las cuarentenas, tanto obligatorias como preventivas, y así obviamente todos poder contribuir de mejor manera a que se deje de expandir como se ha estado expandiendo el contagio del COVID-19. Y la verdad es que sí, como tú bien dices, hay capacidad del Estado para poder llegar a más recursos de los fondos soberanos, del endeudamiento. La capacidad de endeudamiento de Chile todavía es bastante holgada, a diferencia de otros países de Latinoamérica. Estamos en una situación mucho mejor en el contexto cierto de la región. Pero no solamente eso, sino que también tenemos posibilidades de ir a cobrar más impuestos a quienes hoy día no están pagando ningún tipo de costos en esta crisis sanitaria y siguen manteniendo su riqueza, sea a través del patrimonio, sea a través de las utilidades que generan sus negocios. Y esa riqueza es bastante alta. Y tú mencionabas que con un, si no, un 2,5% aumento del impuesto al 0,1%, la Claro, no, propuesta al 0,1 más rico. claro, más o menos se habla de que con un impuesto al patrimonio, a las fortunas del 2,5% de su patrimonio, del 0,1% de la población, que son los súper ricos, se podría 6 llegar mil a millones. aproximadamente 6.000 millones de dólares. Y para esa es la propuesta que se ha estado levantando muy fuertemente, bueno, de nuestra bancada, de otras bancadas también que se han ido sumando al Congreso, de la misma Central Unitaria de Trabajadores que han estado levantando esta propuesta del impuesto a los súper ricos. ¿Qué significaría esto en concreto para quienes nos escuchan? Una recaudación de 6 mil millones de dólares. Si lo comparamos con el bono COVID o lo comparamos con el ingreso familiar de emergencia, que la promesa eran los 2 mil millones de dólares, pero hasta el momento mensualmente es un 0,1% del Producto Interno Bruto, cercano a 900 millones de dólares. O sea, estamos hablando de montos bien altos que podrían no solamente duplicar los aportes que está haciendo el Estado, sino que también ampliarlo a más familias chilenas. Y bueno, y las familias que lo necesiten y que habitan nuestro país. Claro, yo creo, Camila, que es importante que la gente que tal vez escucha esta cifra y todo un poco, a veces uno escucha tanto dato que hoy día con la tecnología, la información de repente agobia. Acá lo primero que hay que decir es un sentido básico de justicia social. Nosotros entendemos que lo que está ocurriendo es algo extraordinario, inédito, que tiene una escala, digamos, planetaria. Uno podría decir ningún país del mundo se salva de esta crisis, pero lo injusto es que hay sectores económicos que, a pesar de la crisis y lo dramático, incluso hasta podrían enriquecer. Si te pongo un ejemplo, los bancos. Los bancos en Chile, con esta crisis dramática, van a ganar plata. Van a ganar plata por la gente que endeudada va a tener que al final pagar igual, van a ganar plata porque ellos están entregando hoy día créditos con garantía estatal y tienen una utilidad. Y bueno, y uno dice entonces, ¿qué ponen los bancos? ¿Qué ponen los dueños de los bancos, que son súper ricos en el caso de los dueños chilenos? ¿Qué ponen ellos de su parte para enfrentar esta crisis? Y por eso surge esta propuesta de un impuesto al patrimonio, es decir, a la fortuna que ya han acumulado. Y esto es realmente escandaloso. Chile tiene multimillonarios que son parte de la lista Forbes, o sea, de los más grandes multimillonarios del mundo, y ahí está el propio presidente de la República, ahí está el dueño de Soquimich, Julio Ponce Lerú, que se aprovecha una riqueza que es de todo el país, ahí está Andrónico Luksic con sus inversiones mineras y su madre, que es la viuda, digamos, de Andrónico Luksic, ahí está también Angelini, Mate, o sea, las familias
más poderosas de Chile son parte de los súper ricos, y justamente lo que estamos diciendo es que cobrarles un impuesto a ellos de su patrimonio que equivale al 2,5% generaría estos 6.000 millones de dólares. ¿Qué implica eso? Es casi todo lo que está invirtiendo y un poquito más el gobierno hoy día en materia social. En materia social el gobierno va a apoyar a las pequeñas, a todas las empresas, ha dicho, con créditos bancarios con garantía estatal, estos famosos llamados créditos FOGAPE, ahí van 3.000 millones de dólares, ha anunciado otros 2.000 que van por el lado del trabajo informal y que son lo que estamos comentando. Por lo tanto, estamos duplicando casi toda la ayuda social que el gobierno podría entregar. Entonces, es algo de una significación tremenda. Salimos de este debate tan dramático como es la caja de alimentos. Porque hoy día a la gente le dicen quédese tranquila porque haga una caja de alimentos. Bueno, y la caja de alimentos te durará, ¿qué? ¿10 días? ¿Una semana? Escuchaba al alcalde Mauro Tamayo que nos decía que a él le dijeron que era una casa de alimentos por sitio. O sea, si en un sitio viven 2 familias, 3 familias, como ocurre en sectores populares, resulta que le dan solamente una caja de alimentos. Y le dan una caja de alimentos cuando en Chile hay riqueza en el Estado y en las empresas privadas para darle un ingreso de emergencia digno que les permita pasar esta crisis. Por lo tanto, frente a esa situación injusta es que nosotros estamos exigiendo que el gobierno genere este impuesto. Lamentablemente, hay que ser bien franco en decirlo, yo no veo muy entusiasta al gobierno con generar este impuesto, no creo que no tiene ninguna intención. Y creo que en Hemos ese solicitado caso, reunión con el ministro y todavía no nos responde. bueno, podemos darle un recado al ministro, no sabemos, ahí está escuchando tal vez el ministro Briones, Ignacio Briones, recordarle que le pedimos nuevamente la reunión con las bancadas de la Federación Regionalista, con la bancada de Revolución Democrática, para conversar justamente estos temas y entregarle nuestra propuesta. Así que le reiteramos al ministro Briones la solicitud de poder tener una reunión. Sabemos que está todavía en su cuarentena, así que podemos hacerla por medios telemáticos, pero o a distancia, pero es importante que el gobierno se abra a escuchar todas las propuestas y no excluya voces distintas a las de ellos, como es la voz que tenemos desde la izquierda. Así que reiteramos esa solicitud y bueno, insistir en que hay opciones para entregar soluciones reales que permitan enfrentar esta crisis, pero bueno, si el gobierno no lo hace, creo yo, Camila, que también tenemos que ver la posibilidad de que sean los propios parlamentarios los que tomemos la iniciativa, porque la gente hoy día lo está pasando muy mal en Chile, muy mal, y tiene la sensación que la élite, que los que tienen el poder económico, político, de una otra manera son bastante lejanos a sus dolencias, a sus problemas, y nuestro deber es reaccionar frente a eso. Por eso es que sé que también se está trabajando incluso en la posibilidad de buscar algún mecanismo para, desde el Parlamento, generar una iniciativa que vaya en la línea de este impuesto a los súper ricos. Claro, bueno, nuestro país, conocido país del mundo dentro de la OECD por su desigualdad, y tenemos una desigualdad estructural que ha sido parte también de las quejas y del reclamo del movimiento social. Lo vimos el pasado 18 de octubre, el estallido social puso en el centro las desigualdades estructurales partiendo por el plano económico, o sea, la alta concentración de la riqueza, que el 1% más rico concentra el 30% de la riqueza chilena, que el 0,1% concentra el 17% de la riqueza y el 0,01% alrededor del 10% de la riqueza. Y esto es algo que hoy día, en este contexto de crisis sanitaria, urge realmente abordar con responsabilidad y seriedad. O sea, en el momento que más mal se está pasando, que las familias sí tienen que salir a trabajar para poder comprar el pan, para poder hacer un plato de comida, ponen en riesgo su vida, es cuando se requiere que realmente se adopten medidas drásticas, creo yo, con harto valor, valentía y con responsabilidad, y para eso un impuesto a las grandes riquezas, a los grandes patrimonios de esta familias, todos los conocemos a los súper ricos de nuestro país, partiendo por el presidente de la República, pero más allá de él, o sea, son personas que durante décadas han acumulado un patrimonio que es exorbitante. ¿Y por qué no, en este momento donde la situación es tan compleja, donde la gente realmente está pasando hambre y se ve obligada a salir a protestar para exigir un apoyo real, el gobierno no puede abrirse a un impuesto de estas características, que es algo que además, claro, desde la izquierda en este momento lo estamos planteando, pero esto no es una cuestión, no son ideas que son propias o exclusivas de la izquierda. En otros países del mundo, los impuestos a las grandes riquezas, al patrimonio, de los súper ricos son cuestiones que vienen desde la socialdemocracia. Incluso sectores conservadores de derecha hablan de la necesidad de mayor recaudación del Estado cargándole a quienes más tienen.
Y con la última reforma tributaria, si bien se logró un avance, no es suficiente, y menos en este momento donde las posibilidades, ¿cierto?, de obtener más recursos por parte del Estado son reales y además son mucho más necesarias. Daniel, muchos estaban preguntando por qué pasa con el tema de las FP. Estas son otra de las iniciativas que se han levantado en el Congreso Nacional y de los debates quizá más importantes, junto a impuesto súper rico, renta básica de emergencia, que es quizá la política laboral, económica y social más importante que se ha levantado desde la oposición en el último tiempo, pero también ha estado generando mucho debate, distintas iniciativas legislativas, proyectos de acuerdo o proyectos de ley, muchos declarados inadmisibles, que tienen que ver con ir a tocar a la AFP, ¿cierto? Ir a decir, ya, pongamos un paralelo a la AFP, este es momento también de hacer algo al respecto, porque los pensionados y los cotizantes, que lo están pasando pésimo, ven pérdida en sus fondos y no ven ningún apoyo real y concreto tampoco de las AFP. ¿Qué piensas respecto a eso? ¿Qué puedes decirle comentarle a quienes nos están escuchando que preguntan, ¿voy a poder retirar parte de mi fondo? ¿Qué va a pasar con las utilidades y la riqueza de la AFP, la administración de los fondos por parte de la AFP? Si tienes algo al respecto que comentarnos. Bueno, la verdad que compartimos plenamente toda la inquietud que tiene la gente porque este sistema de AFP genera tremendas injusticias, desigualdades y obviamente además está entregando pensiones que son de pobreza absoluta. Por lo tanto, es una necesidad urgente poner fin al sistema de AFP y crear un sistema previsional nuevo. Algo parecía que avanzábamos en el gobierno pasado, Michelle Bachelet, en esa materia. Sin embargo, los 4 años fue un periodo corto y no se alcanzó a plasmar en reformas que vinieran desde el gobierno. Ha surgido también la demanda muy fuerte del movimiento social y hemos sido solidarios y hemos apoyado toda su iniciativa. Pero hoy día también hay un agobio de la gente que ve una opción en esto por retirar dinero a la AFP. Yo en general soy un poco contrario a la idea de que en medio de una crisis sea el trabajador con sus propios dineros, porque el dinero que está en la AFP es un dinero del trabajador, es un ahorro que proviene de su salario, quien pague el costo de la crisis. Pero no estoy cerrado a que si no logramos que el gobierno dé soluciones eficaces y se mantiene esta situación de desigualdad, de hambre, de pobreza que se está provocando por la crisis social y económica que ha acompañado el coronavirus, tengamos alguna medida que permita algún tipo de salida como esto que se habla del retiro de fondos, siempre y cuando, y esa es la principal condición, haya una clara garantía de que el Estado va a, ¿cómo por decirlo?, a devolver o va a resguardar los fondos que se retiren de tal manera que el trabajador no vea disminuida su pensión. Yo creo que ese es el punto principal, que cualquier retiro de fondos no puede implicar una disminución de la pensión del trabajador o de la trabajadora. Ahora, de todas maneras, creo que es importante decir que hay que seguir cuestionando y oponiéndose a medidas que son profundamente injustas. Por ejemplo, en el discurso presidencial de la semana pasada, porque Piñera habla cada rato, entonces ya no sabe qué discurso presidencial es que habló, y habló por el 21 de mayo también, con Batenandi Iquique. Entonces, en el discurso anterior, él habló de un fondo para apoyar a las pymes, y dijo un fondo de $1.000 millones, suena bonito porque es harto dinero, $1.000 millones, pero resulta que este fondo se va a hacer con plata de las AFP y también plata de los family offices, es decir, de los súper ricos. Entonces, las AFP le van a prestar plata a los factoring, a leasing, a entidades incluso que ellos llaman hasta cajas de compensación, y después ellas le prestarían a las pymes. O sea, a las pymes le llegaría plata prestada por la AFP a un interés que es exorbitante, y obviamente eso no es ninguna solución. Lo único que está detrás de eso es un intento de la AFP por obtener más ganancias, mejorar su negocio, pero que además no llega después tampoco a las pensiones de los trabajadores, de las trabajadoras. Entonces, francamente, en esa materia, bueno, yo creo que lo clave es poner término al sistema de AFP. Hay una iniciativa que estamos apoyando, que tú misma presentaste, Camila, que apuntaba justamente a expropiar el patrimonio de la AFP para poder hacer un uso mucho más equitativo y social de ese patrimonio. Y en esa línea vamos a trabajar sin descartar medidas de emergencia si es que la crisis se mantiene y, por supuesto, impacta, como está impactando hoy día en el pueblo chileno. Una propuesta que a último minuto nos declararon inadmisible cuando venía con un informe de admisibilidad favorable, que es lo que se está haciendo en la propuesta de la TAM, de declarar de interés nacional a la TAM.
que es medidas que están adoptando también otros países del mundo, lo estamos proponiendo también para la AFP, porque el patrimonio de la AFP, de la administradora, es distinto al patrimonio de los fondos de pensiones. Jurídicamente hablando, son cuestiones distintas. Los fondos de los pensionados o de los cotizantes tienen una calidad jurídica independiente y aparte de lo que es el patrimonio de las AFP. Porque si no, además estaríamos asumiendo que los fondos de los trabajadores son patrimonio de la AFP y no del trabajador. Y esa propuesta era la Declaración de Interés Nacional del Patrimonio de la AFP, pensando en una nacionalización, como bien tú dices, para que el Estado pueda realmente proteger esos fondos que son de los trabajadores y no terminen siendo utilizados principalmente para el negocio de estos entes privados, que además tienen importantes negocios en el extranjero y invierten ahí los recursos principalmente. Pero bueno, ahí estamos en ese debate, ¿cierto? No ha sido fácil porque además todas estas materias de la previsión social y lo que implica también gastos para el Estado tienden a declararlos inconstitucionales. Entonces, si es que el gobierno no se allana la idea, no escucha este tipo de propuestas, la verdad es que bien poco se puede hacer. Y eso es importante también decírselo a la gente, ¿cierto? Cuando muchas veces, me imagino, Daniela, a ti también te pasa, se acerca y dice, bueno, ¿qué están proponiendo? ¿Cuál es la ayuda que el Parlamento va a hacer a las familias? Y de ahí también viene mucho la crítica, ¿para qué sirve el Congreso si es que no pueden presentar, por ejemplo, proyectos que sean realmente de ayuda a la gente? Y es porque bien son principalmente de iniciativa del gobierno. Los temas de pensiones, los temas de salario, los temas de apoyo económico a las pymes, de subsidios, etcétera, etcétera, solo los puede presentar el presidente o presidenta de la República, sea cual sea el caso. Entonces, ese mensaje es importante transmitirlo, pero también como que desalienta, porque el gobierno no se ha visto muy llano a esas medidas. Yo no sé, Daniel, ¿qué es lo que crees tú respecto a eso? Porque de verdad uno ya entiende que el gobierno tiene mayor cercanía con el mundo empresarial, el mismo presidente de la República de ese mundo, pero la gran parte del gabinete son, bueno, pensamiento ideológicamente hablando de derecha, creen y defienden el capitalismo, el modelo neoliberal y todo lo que sabemos. Pero en este contexto de crisis sanitaria uno hubiese pensado que al menos se dieran en algo tan razonable como el impuesto a los súper ricos, o sea, contar con mayor holgura fiscal para poder manejar de mejor manera esta crisis. Porque las consecuencias que estamos viendo no son solamente para la gente, obviamente, sino que incluso para ellos la evaluación política de la gestión del gobierno no es de las mejores y pasada la crisis sanitaria probablemente venga un nuevo estallido social. Entonces, ¿cuál es la lectura que haces tú? Quizás un tema más allá de fondo, pero ¿qué es lo que pasa? Que el gobierno no quiere escuchar y no quiere ceder ni un milímetro en las propuestas que vienen de la comunidad y desde la oposición. Bueno, sí, me estaban avisando que parece que hubo un temblor ahí, Camila, en Sí. Santiago, así que te vi medio nerviosa, pero bueno. Pensé que era el gato que estaba moviendo. No. Ya, parece que ya pasó, no. Mira, la verdad es que, claro, tal vez hay que como poder graficar lo que uno ve desde el Congreso y particularmente a mí que me toca estar en la Comisión de Hacienda y presidirla, entonces estar en los debates económicos, ver cómo se comportan las autoridades de gobierno, ver también cómo llegan los gremios empresariales que tienen el poder económico en Chile. Y la verdad que y es franco decirlo así, este es el gobierno de los súper ricos. O sea, no es que quien gobierna Chile son los súper ricos, es la mano directamente de una persona que tiene una fortuna multimillonaria como es Sebastián Piñera. Y cuando él se sienta en la moneda, él piensa igual y actúa igual como lo actuaba en su lógica como cuando era gerente de sus empresas o su grupo económico. Y eso uno lo ve en muchas de las actividades y el comportamiento que tienen los ministros. Entonces, desde ese punto de vista, ellos defienden un interés súper concreto. Y al que dice que esto es un prejuicio, que esto es artificial, que es cosa de ver nomás lo que pasó con el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Cumplieron 6 meses, dejó el cargo y saltó nada menos que integrar el directorio de Cencosud, uno de los mayores grupos o holding empresariales que hay en el país, del cual es dueño Polman y dueño Jumbo. Entonces, cuando nosotros discutíamos la reforma tributaria y Larraín hacía normas que implicaban bajarle los impuestos a los más ricos,
uno decía, bueno, ¿por qué se hace esto? Porque él estaba pensando que después iba a trabajar para ellos, y iba a trabajar para ellos en un puesto clave como un directorio y iba a estar recibiendo millones de pesos de ganancia. ¿Cuánto le estarán pagando a Felipe Larraín por ser miembro del directorio de Cencosud? 50 millones al mes, 60, 70, me imagino que por ahí deben ser los salarios que se le pagan. Entonces, desde ese punto de vista, este es un gobierno que por su naturaleza no cree en medidas de justicia social, no cree en redistribuir la riqueza. Ellos creen que la única forma que el país crezca es que los ricos sean más ricos porque ellos son a los que hay que cuidar. A mí me recuerda mucho estas palabras, porque somos ya de más edad, de Pinochet en su minuto, que hay que cuidar a los ricos porque ellos son los que tienen la plata. Entonces, esa lógica está muy presente. Y mi opinión es Los que la que la única tienen, manera pero de... no los que la generan. Bueno, justamente, son los que tienen la plata, pero no las que lo generan, que son los trabajadores y las trabajadoras con su esfuerzo. Entonces, a mí me da la convicción que la única manera que este gobierno tome una medida que tenga un sentido de justicia social, que redistribuya la riqueza, que ayude de verdad a la familia trabajadora, es lo que se va a generar con la presión, con la movilización, y ojalá que tengamos una oposición que tenga esas convicciones para presionar de verdad al gobierno. Porque lo que yo me ha tocado ver como parlamentario es cuando la oposición se opone a los proyectos del gobierno, recién ahí el gobierno cede y logramos en algunos casos tener mejores resultados. No siempre funciona así, pero es lo más común. Entonces, lo que yo creo es que la única manera que el gobierno acepte proyectos de ley de mayor justicia social es con la presión y con un cuestionamiento muy profundo a su forma y enfoque que tiene hoy día. Ahora, tú decías muy bien, esto es algo que se está discutiendo en todo el mundo, pero en Chile tenemos un fanatismo ideológico neoliberal, de un libre mercado extremo, lo que alguien por ahí llama de un capitalismo salvaje, que incluso en el mundo hoy día se bate en retirada. Hay un libro famoso de un editor del Financial Times, que es una revista muy connotada de economía, Martin Wolf, que él analiza la crisis que hubo, subprime, la crisis en Europa, y recomienda como una de las medidas para no tener crisis de este tipo, los impuestos a los súper ricos. Entonces, es algo que en el mundo hoy día se está discutiendo porque esta globalización, la desregulación financiera, las innovaciones tecnológicas han llevado a una tremenda desigualdad en todo el mundo. Y por lo tanto es necesario tener estas medidas, pero uno ve un gobierno absolutamente sordo, ciego, que no quiere ver esta realidad, que se niega, y bueno, va a haber que remecerlo para que pueda escuchar y que realmente se abran camino estas propuestas que implicarían que la gente pueda enfrentar con dignidad estos minutos tan agobiantes, tan difíciles, y también el humano, porque además la muerte es algo que ya está tocando a muchas familias chilenas, directa o indirectamente. Uno escucha, tiene un vecino, un contagiado, y la angustia es algo ya que se hace permanente, y si esa angustia y esa presión eh, mental, psicológica, uno le agrega además el agobio económico, realmente tenemos una situación explosiva y muy angustiante para la gente. No, imagínate además la cantidad de jefas de hogar con sus hijos que están cuidando de adultos mayores, personas postradas que no tienen ningún ingreso o muy poco y viven hacinadas y con los niños todo el día. Imagínate más niños pequeños, niñas pequeñas que tienen que hacer tareas, que están tratando de tener clases online o a veces ni siquiera tienen internet para poder hacerla. El estrés debe ser, o sea, está siendo muy, muy grande y además con el miedo del contagio, si es que va a trabajar, pero tiene que salir a trabajar o salir a buscar algún tipo de ingreso porque si no, no tiene cómo alimentar a su gente. Esa es la situación más terrible como tú dices, el gobierno no quiere ver o se inventa teorías de la conspiración, porque ahora último les dio que nosotros estábamos levantando, creando manifestaciones artificiales por el hambre y que era el Partido Comunista y creo que hasta el Frente Amplio metió ahí. Es como eso, al final que no quieren ver o piensan que todo es una construcción perversa contra ellos. Bueno, bien extraña la situación, pero es una realidad que muchas familias están viendo independientemente de su militancia, de su pensamiento político, ideológico, es una realidad. La gente lo está pasando mal, gran parte del pueblo lo está pasando muy mal, se está pasando hambre, y hay muchos que además no tienen ni siquiera agua para poder lavarse las manos. Ayer hablábamos de eso en el Congreso Nacional y tú mismo, bueno, Daniel, has sido un impulsor de estos temas, de cómo hacer que el agua hoy día sea de todos y todas las chilenas, y sea de nuestro país realmente y se utilice para el interés nacional y se utilice prioritariamente, sobre todo en esta crisis sanitaria, para el consumo humano. Yo quisiera, Daniel, que pudiera cerrar, bueno, no sé si quieres tocar ese tema, pero
me interesa quizá uno de los temas que ha estado trabajando mucho, que es con la realidad de las micro y pequeñas empresas. Muchas veces se nos pone en contraposición, Alá y los comunistas, cuando defendemos a los trabajadores, se nos pone en contraposición a las micro y pequeñas empresas. Y muchas de las grandes empresas, y particularmente el gobierno, tratan de utilizar a las micro y pequeñas empresas para defender los intereses de las grandes. ¿Cuáles son las propuestas que se están levantando o la demanda que se está levantando con las microempresas a propósito del FOGAPE, para ir terminando, Daniel? Bueno, yo lo primero que hay que decir es que al gobierno se lo dijimos reiteradas veces en el debate en el Congreso, que la propuesta que él tenía para apoyar a las empresas en esta crisis era una propuesta que no iba a ser solución para las empresas pequeñas, particularmente, y para las microempresas. Ellos lo que están proponiendo es que el Estado, a través de una garantía estatal, perdón, los bancos, a través de una garantía estatal, entreguen un crédito. Eso es el famoso FOGAPE, para que la gente lo entienda. Es que el banco te entrega un crédito a una empresa y ese crédito tiene una garantía estatal. Si la empresa es pequeña, llega al 85% de la garantía, si es mediana al 70%, y si es una empresa grande al 60%, y por lo tanto el banco tiene menos riesgo de entregarte el crédito. Este es un crédito que va con un interés fijo, un interés bajo. No obstante eso, nosotros le dijimos que esta solución del crédito bancario podía funcionar, porque no hay que verlo todo en blanco-negro. Sí, es una realidad que hay empresas, sobre todo de tamaño mediano y grande, que tienen patrimonio, tienen un ordenamiento y un funcionamiento, una escala de negocios que les permite obtener un crédito del banco. Y probablemente con el crédito base. Yo conozco Que algunos tienen más casos. espalda en el fondo para solicitar un crédito. Claro, justamente, tiene una espalda para solicitar un crédito. Yo conozco el caso en mi región de empresas contratistas de la minería que trabajan en Copiapó, en Antofagasta, que han pedido créditos. Estos créditos FOGAPE les ha ido bien y les han entregado. Pero esa es una realidad de la mediana y la gran empresa. Pero el resto, la pequeña y la microempresa, que más o menos llegan a ser alrededor de 800.000 empresas en esa realidad, no tienen esa capacidad. Y a la gran mayoría de estas empresas los bancos no les van a entregar crédito porque las ven que son poco solventes, que no son viables, porque son empresas pequeñas que ya están endeudadas, por lo tanto que no pueden ir a un segundo crédito porque corren mucho riesgo, y también incluso porque algunas ni siquiera tienen cuenta en los bancos, lo que se dice no están bancarizadas. Entonces, la realidad que hoy día tenemos, y te lo digo, Camila, que esto ya no es solo mi opinión, me tocó reunirme con pequeñas empresas de la comuna de Los Vilos, de Vicuña, de La Serena, de Coquimbo, y el denominador común es que a las pequeñas empresas los bancos no le están entregando crédito, están quedando excluidas de esta solución. Y por lo tanto se sienten absolutamente desamparadas. Lo que nosotros hemos dicho es que el Estado tiene otras medidas a las cuales recurrir. Por ejemplo, ¿por qué no se hace un programa como el Reactívate, que es algo que ya existe? No estamos inventando algo tan creativo, usar un programa que ya existe, se llama Reactívate, lo entrega Cercotec, el Servicio de Cooperación Técnica, y se le entrega un subsidio, es decir, un incentivo en dinero que no es retornable para el desarrollo de las pequeñas y las microempresas, hasta un monto puede ser de 5 millones de pesos. Eso para una pequeña empresa que tiene que pagar el arriendo del local, que tiene que pagar a veces deudas o pagos atrasados a trabajadores, que tiene que comprar insumos para poder funcionar, es un aliciente concreto. Y ese tipo de ayuda es la que hoy día hay que dar para las pequeñas empresas no quiebren. Ahora, ¿cuál es el drama que tenemos con esto? Que no es solo que quiebren las pequeñas empresas, es que el ciclo de cesantía se nos va a agudizar. Y para que la gente vea que esto es concreto, por ejemplo, en mi región, en la región de Coquimbo, el 70% del empleo lo generan micro y pequeñas empresas. Por lo tanto, una pequeña empresa que quiebra va a dejar cesante a 4 o 5 trabajadores. Una pequeña empresa que está hoy día parada y que no se reactiva, significa que no va a contratar en 1 o 2 meses más a esos 4 o 5 trabajadores. Entonces, si estamos hoy día ya viendo un drama social, una crisis con la cesantía actual, imaginemos que esa cesantía se mantiene o se agrava por la quiebra de pequeñas empresas. Entonces, francamente, acá hay que dar soluciones de emergencia de otro tipo. Yo creo que nosotros vamos a seguir poniéndole mucha presión al gobierno con este tema, porque las pequeñas empresas están muy conscientes de esto, se están organizando, en mi opinión, de mejor manera que antes. Y bueno, tenemos la expectativa, por lo tanto, que el gobierno genere un nuevo plan que sea de un apoyo a través de un subsidio directo para pequeñas y microempresas, y que eso les permita que ellas pasen este periodo tan complejo, porque están con riesgo de quiebra, y obviamente es una situación muy, muy grave y dramática.
No, y parte quizá de los mismos recursos que tenía destinado para la garantía estatal del FOGAPE, porque el FOGAPE se amplió a grandes empresas, cuestión que Así antes es, no luego tenía. grandes Y empresas. que yo recuerdo muy bien, por un programa, en un programa de televisión, se me negó eso, porque nosotros no abstuvimos de la ley FOGAPE a propósito de esta situación que podía generar. Y la crítica fue muy grande, ustedes no apoyan a las pymes, ¿por qué ser un programa tan bueno, una propuesta tan buena? Y entre otras razones tenía que ver con que esto se amplió a grandes empresas que no lo necesitaban, que el FOGAPE tenía que centralizarse en las micros, pequeñas e incluso medianas empresas con transferencia más directa, ojalá, o apoyo que realmente le garantizara que llegara a las pymes y a las microempresas. Y una de las cosas que se dijo ahí es que no iba a las grandes empresas. Pero la realidad después nos dio lamentablemente la razón. Y parte de esos recursos que están hoy día dándole más espalda y más garantías, ¿cierto? A la gran empresa, podría el Estado simplemente decir, no, lo limitamos y esos recursos que teníamos pensado para aquella, mejor en transferencia directa a las microempresas con el programa que tú dices. O sea, es algo mucho más concreto, focalizado eh, y que da realmente garantías que vamos a estar apoyando la activación o la reactivación económica a través del micro y pequeño emprendimiento que además que da más empleo. De hecho, los niveles de cesantía en porcentaje son mucho menores en la microempresa que en las medianas y grandes empresas. O sea, el esfuerzo de las microempresas ha sido tremendo y por eso se requiere un apoyo directo y seguro para ese sector. Bueno, pero yo recordar, Camila, que tú tienes toda la razón. El gobierno amplió un régimen que existía, que es este FOGAPE, que era solo para empresas pequeñas, a medianas y grandes. Hoy día, de estos créditos bancarios que del gobierno solo están excluidas, estaba revisando las cifras, 2.000 megaempresas. O sea, el 98% de las empresas en Chile pueden postular estos créditos bancarios, pero sabemos que van a quedar excluidas las pequeñas y las microempresas, y eso es lo que justamente hoy día estamos denunciando y exigiendo que se dé otra solución a ella. Pero bueno, es parte de este cuestionamiento que hay en la mirada que tiene el gobierno de cómo está enfrentando la crisis, porque en el fondo, y digámoslo francamente, el ministro Briones en las discusiones de Hacienda lo dice, como que ellos asumen que aquí hay una cantidad de empresas que van a quebrar, van a morir, y que eso sería como el costo natural o inevitable de la crisis. Y que un ministro plantee estas cosas así, realmente es no tener conciencia del impacto y del efecto social. Uno siempre sabe que en una crisis hay costos, pero la responsabilidad de la autoridad es que esos costos sean los mínimos, ojalá situaciones excepcionales, pero que no sea el pueblo, los trabajadores, la pequeña empresa, justamente quienes paguen el costo de la crisis, como hoy día está ocurriendo con estas políticas del gobierno. Así que bueno, es la preocupación. Y bueno, yo te agradezco, Camila, la invitación a participar. Estaba viendo la hora, pero tengo que ir a Sí. participar de un cumpleaños virtual de un sobrino que no me va a perdonar. Vamos a cerrar, Dani. Ausente, virtual, pero agradezco mucho la posibilidad de participar y bueno, comentar algunas de las preocupaciones que tenemos y también compartir con la gente que sigue tu, no sé si es Facebook, Lead, fanpage, no conozco Facebook. bien. No. Facebook, ya, al Facebook. Y lo vamos Facebook. a subir por otras plataformas, pues. Gracias, Muy Dani. Está bien. bien, para que cumplir Ya, responsabilidades familiares. Así que te ya, despedimos muy bien. y ya nosotros Chao. cerramos. Chao, Daniel. Muchas gracias. Bueno, estamos con el diputado Daniel Núñez, el 1988, cuando yo nacía, él era presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios, fue dirigente estudiantil también, así que viene de esas luchas y hoy día en el Congreso dando la pelea en materia también económica, como comentábamos. Nosotros creemos que se puede hacer más, tenemos distintas propuestas, tenemos la propuesta de la renta básica de emergencia, una propuesta que es absolutamente financiable y que permitiría una adecuada reactivación en materia económica, si es que aseguramos el ingreso para el consumo de las familias trabajadoras para que puedan efectivamente más quedarse en casa, pasando las cuarentenas y tomando todas las prevenciones que corresponden. Esta renta básica de emergencia que tiene que ir para todos los hogares que estén no solamente en los porcentajes de mayor vulnerabilidad, sino que también la clase media y que les permita no quedar bajo de la línea de la pobreza. Esa propuesta de renta básica de emergencia nosotros la hemos levantado también desde la oposición. El gobierno no la ha recogido, propuso el ingreso familiar de emergencia, que como sabemos es sumamente insuficiente, pero no por ello no seguiremos insistiendo en la renta básica de emergencia y cómo se financia, lo conversamos también con el diputado Daniel Núñez
es el impuesto a los súper ricos, nos permitiría una recaudación fiscal de 6.000 millones de dólares, una cuestión que más que triplica el aporte que ha hecho el Estado y este gobierno en el ingreso familiar de emergencia. Y lo mismo también para las micro y pequeñas empresas. Hemos insistido en que la ley FOGAPE es totalmente insuficiente, venía con letra chica, no está logrando apoyar a la cantidad que tenemos enorme de micro y pequeñas empresas, muchas de ellas siguen en una situación muy compleja de liquidez que no tienen para los arriendos, no tienen para pagar remuneraciones, y por lo tanto necesitamos insistir en esta propuesta que tiene que ver con transferencias directas desde el Estado con subsidios directos a las microempresas. Así que con esto terminamos. Muchas gracias por habernos acompañado en este cuarto programa de transmisión en vivo y nos veremos muy pronto en las redes sociales. Así que estén atentos para nuestra quinta entrevista del mes. Hasta luego.